tiempo para los compañeros que se estaban conectando. Queremos darle la más cordial bienvenida a la sesión número 6 de este plan piloto para el desarrollo del manual de seguridad, higiene y salud ocupacional, deseándole a todos lo mejor y esperamos que durante las sesiones de la semana anterior se sientan y puedan compartir con cada uno de sus tutores, ¿verdad? Eso es fundamental, principalmente con el objetivo de generar un proceso de nivelación y segundo, aclarar dudas en diferentes temas. Entonces, el día de hoy va a ser un día en donde sí vamos a desarrollar un contenido, vamos a hacer un repaso. Yo creo que la agenda es muy importante que la analicemos entre todos porque vamos a tener primero que todo un repaso de la matriz de evaluación de riesgos para que identificamos y mediante algunos ejercicios podamos visualizar e incluso aclarar algunas dudas que ustedes tengan. Asimismo, les instamos para programar las sesiones de tutoría, si existiera alguna duda o revisión, las cuales de mi parte, con los equipos que hemos trabajado, me siento muy satisfecho conforme a los avances, porque hemos podido ir aclarando algunas dudas que se van dando en el llenado de formularios y a la vez hemos podido también, si no se han llenado los formularios, establecer un espacio para ir generando un cronograma de trabajo para poder ir nivelando las diferentes actividades. Posteriormente de este repaso vamos a hacer una sesión de preguntas. Esa va a ser un espacio de aproximadamente 10 minutos. Y en este día de hoy también vamos a hacer lo que es una evaluación por parte del CEA para ver cómo se está desarrollando este proceso y qué ajustes tenemos que realizar. Posteriormente a esto vamos a ver el tema nuevo que es la investigación y registro de accidentes de trabajo y de accidentabilidad estudiantil. El objetivo de esto es que podamos ver esos formularios, que es el PSO, el 09 y el 010. Y con esto posteriormente hacemos un cierre a la actividad del día de hoy. Yo vuelvo a insistir muchísimo en que tengamos los espacios y la confianza al reunirnos con cada una de las escuelas en forma separada o con cada una de las sedes. Lo que buscamos es tener un espacio de confianza para poder compartir si hay alguna duda, ¿verdad? Y con eso poder avanzar y llevar todos un mismo nivel. Entonces, les agradecemos a todos la participación. Igualmente nos mantenemos atentos en cualquier duda que ustedes puedan tener para poder desarrollar las diferentes actividades. Carla les estará compartiendo, ahí está en el primer punto del chat, la lista de asistencia. Y ahorita que se han terminado de incorporar, nuevamente será publicado para que no se les olvide llenar la asistencia. Entonces, con esto los dejo en manos de don José Manuel. Don José Manuel iniciaría con el primer punto de la agenda. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí y esperamos que hoy sea de máximo provecho la actividad. Gracias. Bueno, buenos días, compañeras y compañeros. ¿Cómo estoy hoy con el audio? Estoy bien, sino para quitar la cámara. ¿Sí se escucha? Sí. Está muy bien. Ok, cualquier cosa me indican para hacer los ajustes. Bueno, como bien mencionó don Freddy, el primer punto de la agenda hoy vamos a hacer un repaso de la evaluación de riesgos, ¿verdad? Que fue el último tema que quedó. Se pegó el audio. Entonces se le está pegando el audio. Tal vez vamos a quitar el video para que no se te pegue. Listo, me escucho. Ahora sí. Sí, está bien. Ok. Entonces, como le mencionaba, como hicimos también después de hacer la identificación y la clasificación de peligros, que tuvimos una sesión en este momento vamos a tener también un repaso de la parte de evaluación de riesgos. Sé que de algunos quedaron un poquillo asustados con las formulillas, con las tablillas y con los comentarios que nos han hecho, pero para eso estamos. Entonces vamos a retomar un poquito y un poco más lento también esta parte de evaluación de riesgos para que ojalá puedan quedar evacuadas todas sus dudas. Igual ahora al final, al final de este tema vamos a tener una sesión de consultas por si es necesario aclarar algo más.
Bueno, en primera instancia, recordar que el nivel de riesgo lo íbamos a determinar multiplicando perdón, Creo que nos está fallando el audio, José. ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Acaba de regresar el audio, José. Si gusta, yo Perdón, le, le doy la presentación para que usted tenga el ancho de banda. listo. Voy a cerrarla entonces para que se la habilite. Indica, ¿puedo compartir o si no lo... Ya casi, listo ya. Listo. Ok, listo. Muchas gracias. Vamos a la siguiente. Ajá. Bueno, como les mencionaba anteriormente, entonces en primera instancia vamos a volver al tema del nivel de riesgo, ¿verdad? Que lo íbamos a obtener multiplicando el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. No sé, ese cuadrito que aparece ahí encima, si se puede quitar. Si no me deja, un segundito. Un segundo nada más, José. Estaba pasando a cable estructural para que no me dé ese mensaje. Ya ahora sí. La anterior, por favor. Un segundo. Listo, ahora sí. Ahí. Muchas gracias. Disculpen los inconvenientes, pero es la maravilla de estar en vivo, ¿verdad? Y a distancia. Eh, Como le mencionaba anteriormente, bueno, el nivel de riesgo lo vamos a determinar sacando el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia, ¿verdad? Sin embargo, acordémonos que el nivel de probabilidad se subdividía en otros dos, que era el nivel de eficiencia y el nivel de exposición. Por eso ustedes ven que a mano izquierda, ahorita del cuadrito del nivel de probabilidad, les agregué la nueva fórmula. Esto para que visualmente les quede más claro que el nivel de probabilidad se saca de la multiplicación del nivel de deficiencia y por el nivel de exposición. El nivel de consecuencia va a ser una única tabla de valores y ahí vamos a obtener, digamos, el resultado. Si gusta, pasan aquí. ¿Ok? Entonces, como le mencionaba anteriormente, el primer paso del nivel de probabilidad, para obtener el nivel de eficiencia, tendríamos que identificar cómo están los controles. ¿Qué controles tenemos, verdad, en esos riesgos para determinar qué tan deficientes o qué tan eficientes son esos controles que tenemos? Como ustedes ven por ahí, si no se ha detectado consecuencia alguna o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes alta o ambos, el riesgo está controlado
el nivel de riesgo sería bajo y no se colocaría ningún valor. Si tenemos un nivel de eficiencia medio, es porque se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativos, de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada o ambas. Casi siempre lo que intentamos buscar es que esta eficiencia esté entre los niveles medio o bajo, porque como ustedes ven ya cuando tenemos un nivel de eficiencia alto de 6, eh, perdón, ajá, se puede dar lugar a consecuencias significativas, ¿verdad? O en su lugar, el conjunto de medidas preventivas son muy bajas o hay una combinación de ambas, ¿verdad? Y por último, si tenemos nivel de eficiencia muy alto, quiere decir que el nivel de consecuencias pueden ser muy altas y también casi que son nulas, ¿verdad? Las medidas preventivas existentes. Si nos vamos al nivel de exposición, tendríamos una exposición desde esporádica, ocasional, frecuente y continua. Como le mencionaba en la charla anterior, es muy importante que ustedes en la exposición determinen realmente la exposición que están a ese factor de riesgo, ¿verdad? No a toda la jornada laboral, porque si no todos tendríamos un nivel de exposición de 4, ¿verdad? Que sería continua, sino al ese riesgo en específico al que yo me voy a estar presente, ¿qué, qué nivel de exposición estoy? Por ejemplo, la esporádica sería si la situación de exposición se presenta de manera eventual. Digamos, en un lugar X que exista un riesgo y yo eventualmente estaría expuesto de una manera muy corta, unos días o unos 15 minutos. Ocasional si la situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada por un periodo de tiempo muy corto. Frecuente si esa exposición se presenta varias veces al día por tiempos cortos. Por ejemplo, no sé, que haya un hundimiento en el piso y que yo tenga que estar pasando de la oficina a otro lugar, a una bodega, y que esté haciendo labores que requieran estarme trasladando muchas veces durante el día. Entonces ahí sí sería frecuente. Y continua es cuando desarrollamos una tarea específica durante mucho tiempo. Digamos, cuando se está, por ejemplo, el tema de recibiendo correspondencia, por ejemplo, cuando se está trabajando en algún informe, cuando estoy trabajando desalmacenando productos en una bodega, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí es importante tomar en consideración que el nivel de exposición va a ir de acuerdo al tiempo, a la variable en que yo esté expuesta a ese factor de riesgo. Retomábamos que ya para obtener el nivel de probabilidad lo que íbamos a hacer era un cruce de esos dos valores, ¿verdad? Íbamos a tener la multiplicación del nivel de eficiencia por el nivel de exposición y ahí vamos a obtener los valores. Como ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, un nivel de eficiencia 2 con un nivel de exposición de 10 nos daría un nivel de probabilidad muy alto de 30. Al contrario, si ese mismo nivel de eficiencia de 2 lo multiplicáramos por un nivel de exposición de 3, tendríamos un nivel de probabilidad de 6 que entraría en el medio. O también un nivel de eficiencia de 6 en un nivel de exposición 3, tendríamos un nivel de probabilidad sumamente alto. ¿Ok? Continuamos. Y esto es el significado del nivel de la probabilidad. Entonces, automáticamente, al ustedes entrar y obtener ese valor, se irían directamente a esta tablita para ver qué medidas se deben de tomar, ¿verdad? Por ejemplo, acá, si el nivel de probabilidad es muy alto, es una situación deficiente con exposición continua o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia. Eso quiere decir que, digamos, si la situación es sumamente deficiente, o sea, es muy probable que la materialización del riesgo ocurra, o sea, que vayamos a tener la consecuencia, ¿verdad? De esa situación deficiente. Igualmente en el alto, si lo manejaríamos entre 10 y 20, es una situación deficiente con exposición frecuente o ocasional. Aquí lo importante es que la materialización del riesgo
es posible que suceda varias veces en la vida laboral. Esto quiere decir que un riesgo, bueno, un peligro previamente identificado me llevó a un riesgo que tuve una consecuencia, ¿verdad? Y si no se hicieron los cambios que se debieron de realizar, probablemente vamos a volver a caer en ese mismo incidente, ¿verdad? Y generar un accidente mayor o parecido al que ya sufrimos. En el término medio, una situación deficiente con exposición esporádica es posible que suceda en alguna vez, o sea, que está dentro de las posibilidades de que suceda. Y bajo, ya que es una situación mejorable. La exposición es ocasional o esporádica, ¿verdad? Son exposiciones muy cortas o la situación sin anomalía destacable, ¿verdad? No sería esperable que se materialice el riesgo, aunque puede darse, ¿verdad? Acordémonos que la probabilidad nunca es cero. Entonces, aunque se tengan todos los controles y todo, no es esperable que se materialice, ¿verdad? El riesgo, que tengamos una consecuencia, pero hay que tomarlo en consideración porque puede darse por alguna X o Y circunstancia. Siguiente, por favor. Ajá. En el nivel de consecuencia, ya ahí vamos a ver que es una sola, en esta variable vamos a tener un solo valor, no vamos a tener que y tener una multiplicación previa como en el nivel de probabilidad. Aquí en este caso vamos a ver si la consecuencia es leve, vamos a tener lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad, por ejemplo, un tropezón digamos, con una extensión, una regleta mal colocada, me tropecé y tuve un pequeño incidente y una lesión que no requirió tal vez incapacidad. En el mejor de los casos, ¿verdad? Porque una caída, ustedes saben que puede llevarnos a muchas cosas, ¿verdad? Pero en el mejor de los escenarios tendríamos un nivel de consecuencia leve. Un nivel de consecuencia grave, las lesiones o enfermedades, tenemos incapacidad laboral temporal. O sea que ese incidente nos llevó a una incapacidad, qué sé yo, de 2 meses, una cosa así. Por poner un ejemplo, el tema de las enfermedades musculoesqueléticas, ¿verdad? Cuando hay mucha repetitividad, ¿verdad? Por ejemplo, en el trabajo Vos de me las escribiste compañeras. sobre la aclaración que hizo el señor Juan Paleca sobre Action Research. Yo estaba en un pequeño corre en ese momento y para ser franco te contesté por ese, creo que puse claro y la verdad es que no capté esa. Como les mencionaba, entonces ahí tendríamos incapacidades temporales cuando mencionamos, por ejemplo, una incapacidad por trastornos musculoesqueléticos, una... ¿Me escucho? Y ahora sí. Sí, José, adelante. Se activó el audio de alguna persona ahí, creo que me desactivaron el mío. Entonces hay que estar chequeando eso porque creo que se me ha cerrado 2 veces. Luego tendríamos las lesiones muy graves, ¿verdad? Que serían lesiones o enfermedades graves o irreparables con incapacidad permanente, parcial, invalidez. Ahí podríamos tener a consecuencia, digamos, de un accidente laboral, la pérdida de un miembro, ¿verdad? Por un atrapamiento, una cortadura. Podríamos también tener una enfermedad grave producto de la exposición a algún producto químico por mucho tiempo sin los controles definidos, ¿verdad? O establecidos de seguridad en el momento adecuado. Y por último, el mortal o catastrófico tendríamos el significado más alto como la probabilidad de muerte, ¿verdad? Que esto se ve mucho cuando, por ejemplo, identificamos que hay lugares o trabajos que se están haciendo de manera muy, sin tener ninguna medida de seguridad y que, por ejemplo, trabajar en áreas de espacios confinados, ¿verdad? Sin las medidas de seguridad correspondientes, el trabajo en alturas también, sin las medidas de seguridad correspondientes, casi que el daño inmediato podría ser eventualmente la muerte. Vamos a la siguiente.
¿Ok? Entonces aquí retomando el nivel de riesgo, entonces igual que antes, nada más vamos a multiplicar el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Entonces aquí rápidamente haremos un cruzado, ¿verdad? Si el valor está entre 10 y 20 de la probabilidad y tendríamos un nivel de consecuencia de 60, vemos que el valor va a andar entre los 600 y los 1200. Igualmente, si tenemos un nivel de consecuencia de 25, pero el nivel de probabilidad es de 40, tendríamos siempre un valor elevado de 1000, ¿verdad? Que podría siempre tener un nivel de riesgo muy alto. Lo que se busca es siempre es ir tratando de que el nivel de riesgo se vaya extendiendo igual como se ve acá en esta fórmula hasta lograr poder tenerlo en el nivel 4, ¿verdad? Que es este puntito verde, ¿verdad? Como el nivel más óptimo. Sin embargo, no quiere decir que si logremos llegar al amarillo, estemos mal. Estando ya en estándares amarillos, es una valoración bastante buena del riesgo. ¿Okay? Como ven ustedes acá, entonces el primero, el rojo, es una situación crítica, urge suspender las actividades hasta que el riesgo esté bajo control y se dé una intervención urgente. Como les digo, si nosotros identificamos un riesgo que es latente, que se materialice, ¿verdad? En una situación, un accidente, una enfermedad laboral para la persona o un accidente para un estudiante, ¿verdad? Eso se debe paralizar de inmediato. Por ejemplo, lo que mencionábamos anteriormente, ver personas que estén trabajando por ejemplo, con maquinaria pesada sin equipo de protección personal o utilizando herramientas que no son las más correctas para poder realizar la tarea que se está haciendo. En el punto 2, sería corregir, adoptar medidas de control inmediato. Y en el punto 3, mejorar si es posible, ¿verdad? Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. Ok, valorar, bueno, si estamos entre 40 y 120, estamos como un riesgo ahí, digamos que aceptable con algunas medidas, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es ver qué situación se puede mejorar, ¿verdad? Para intentar de que ese riesgo no se materialice. Y por último, en el cuarto, que sería el ideal, ¿verdad? El valor de NR20, si logramos estar en ese punto, es mantener las medidas de control existentes, pero se deberían de considerar soluciones o mejoras que sean comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable. ¿Esto qué quiere decir? Que si ya yo lo tengo en verde, no quiere decir que ya ahí ese riesgo quedó en verde y me olvidé de él. Tengo que seguir verificando conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Identificando si esa situación de riesgo aún se mantiene en verde. Si en el proceso hubo un cambio y tenemos un riesgo adicional que no se haya podido contemplar, hay que tomarlo en consideración, ¿verdad? Y hacer las mejoras existentes para que ese riesgo no nos cambie, ¿verdad? A otro nivel y siempre poder mantenerlo en los niveles más bajos. Siguiente. Y en cuanto a la aceptabilidad del riesgo, ahí tenemos que obviamente si nos da en rojo, ese riesgo no es aceptable, no es negociable, es una situación crítica y hay que corregirlo urgentemente. Ahora, como van a ustedes a ver en los ejemplos que les voy a citar, hay cosas que se pueden, y aunque estén en rojo, básicamente la podemos mejorar sin mayor inversión, ¿verdad? Y sin embargo, a veces lo dejamos pasar hasta que el riesgo se materialice. En el nivel de riesgo 2 no es aceptable o es aceptable con un control específico. Se debe corregir o adoptar las medidas de control inmediato. El tercer punto sería mejorable y sería verificar cuáles son los controles que tenemos en ese momento y ver cómo podemos mejorar ese control existente. Y en el último 4, el aceptable, bueno, habla de no intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique, pero sí es importante de que ese riesgo siempre esté a la vista y siempre lo estemos valorando constantemente para que no nos cambie a otro nivel. Siguiente. Ok, vamos aquí a compartir unos ejemplos. Entonces, don Freddy, si quiere acá, deja compartir porque voy a mostrar el Excel.
Y rápidamente vamos a ver dos ejemplos. Entonces tenemos una mano levantada, no sé, la dinámica de preguntas como de Tatiana. Ajá. Si quiere, terminamos con los ejemplos y iniciamos con las consultas. De acuerdo. Acá. Ok. ¿Se logra ver el Excel? Sí, correcto. Sí. Ok. ¿Alguien que me pueda ayudar a leer el cuadrito amarillo? Es que estoy un poco ronco. Claro, dice, un curso que tiene la posibilidad de combinar presencialidad con virtualidad se está llevando a cabo 100% presencial. Durante una visita al aula se identificó que no se está respetando el distanciamiento físico de 1.8 metros. Adicionalmente, varios de los estudiantes no están utilizando la mascarilla y el aula presenta condiciones deficientes de ventilación. La clase se imparte 2 veces a la semana y dura aproximadamente 2 horas. Gracias, Carlita. Entonces, aquí vemos, nos vamos a ir acá a la parte de riesgos identificados. Acordémonos que esto viene conectado ya con la identificación de peligros y la clasificación que ustedes hicieron. Entonces, de primera instancia, los peligros podríamos hablar que es la exposición al virus SARS-CoV-2, ¿verdad? Que entraba dentro del grupo de los biológicos, ¿verdad? Y cuando nos vamos al riesgo específico, entonces ahí podría ser el riesgo de contagio por COVID-19, ¿verdad? Que ya es la utilización, ¿verdad? Entonces, COVID-19. El peligro, la exposición al virus, ¿verdad? Al SARS-CoV-2 y el riesgo del contagio del COVID-19. Okay. Entonces, si nos vamos acá al nivel de eficiencia, por ejemplo, me dicen si cambia cuando yo cambio la Sí, lo hoja. cambió. Sí, ok. Entonces ahí tenemos los niveles de eficiencia. Entonces tenemos medio, alto o bajo. Entonces podemos ver que se han detectado, se han detectado peligros que pueden dar lugar a incidentes poco significativos o de menor importancia. Creo que no sería algo poco significativo o de menor importancia si ahí se da un contagio masivo, ¿verdad? Si nos vamos al alto, si se han detectado algún peligro que pueda dar lugar a incidentes significativos o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existente es baja. Vea que en este caso hablamos de que están fallando mucho el tema de tanto la distribución José, de los espacios. perdón. ¿Sí? Me dicen acá en el chat si podrías aumentar el tamaño. Ah, perdón. Ok, vamos a ver. Ahí. Yo lo veo perfecto, sí. ¿Sí? ¿Ve mejor? Sí. Sí, ya. Ok. Y luego, posteriormente, ya si fuera muy alto, se han detectado peligros como posible la generación de incidentes o la eficacia de conjuntos de medidas preventivas es nula o no existe. Pues sí existen, no son las mejores, pero sí existen, ¿verdad? Entonces, en este caso en particular, el mejor valor a utilizar sería 6, ¿verdad? Entonces nos devolveríamos a la matriz de riesgos y pondríamos un nivel de eficiencia de 6. Luego nos iríamos al nivel de exposición. Vean que el nivel de exposición en este caso está hablando que el curso tiene la posibilidad de combinar la presencialidad con la virtualidad. Sin embargo, se está llevando a cabo 100% presencial, ¿verdad? Entonces es importante considerarlo, ¿verdad? Porque si existe la posibilidad de cambiar, lo mejor sería que se alternara, ¿verdad? Entonces, en este caso en particular, muy importante, se habla que la clase se imparte 2 veces a la semana y dura aproximadamente 2 horas.
Ok, en este caso en particular, sí está cumpliendo con el tiempo establecido para una sesión de trabajo, pero evidentemente se podría mejorar un poco la parte de la exposición si el curso se puede combinar virtual y presencial. Entonces nos vamos al nivel de exposición y vemos que en este caso la primera serie esporádica se presenta de manera eventual, pues no. Ocasional, la situación se presenta alguna vez durante la jornada y por un periodo de tiempo corto. Aquí estamos cumpliendo, ¿verdad? Porque pues, son por tiempos, periodos cortos. Frecuente, la situación se presenta varias veces, pues no tanto porque viene dos veces a la semana, porque así lo establece el curso. Y continua, se presenta sin interrupción, tampoco, ¿verdad? Entonces, en este caso en particular, podríamos utilizar un 2. Entonces, por ejemplo, entonces ya tendríamos aquí un 6 y un 2, y entonces automáticamente él me tiraría ya que el nivel de probabilidad 12 y que el nivel de intervención es, digo, la interpretación del nivel de probabilidad es alto, ¿verdad? Entonces tenemos, automáticamente ustedes vieron que yo solo puse el 6 y el 2 y él me marcó que tenemos un 12 y que ya automáticamente él me determinó que es alto. Ahora nos vamos con el nivel de consecuencia. ¿Qué nivel de consecuencia creen ustedes que podría haber ahí si no se están respetando el distanciamiento, si no hay una ventilación adecuada y si no se está usando la mascarilla como debiera de ser? Pues nos vamos al nivel de consecuencia. Aquí lo voy a hacer un poquito más grande, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si alguna de esas personas o varias tengan también factores de riesgo y no se hayan vacunado? O sea, porque sabemos que han tenido todo el tiempo para hacerlo, pero mucha gente no ha querido hacerlo. De hecho, lo que estamos viendo ahorita en este momento, cuando se están aplicando segundas dosis, es que mucha gente está molesta porque no les han permitido vacunarse con su primera dosis, cuando ya, a excepción de los niños de 12 en adelante, ¿verdad? Ya todos han tenido su oportunidad, ¿verdad? Entonces es muy importante tomar en consideración estas cosas. Entonces, y no necesariamente tiene que ser una persona con factores de riesgo. Hemos visto cómo muere gente sin tener ningún tipo de factor de riesgo. Entonces, siendo lo más catastrófico del mundo, podríamos generar que esto nos puede generar la muerte de una persona si se contagia, ¿verdad? En el peor de los casos, dependiendo, digamos, de todo lo que estamos aprendiendo con la pandemia, ¿verdad? Porque no, no conocemos mucho de ella y el comportamiento puede ser diferente para muchas personas, ¿verdad? Entonces, estamos acá con la matriz, aquí le pondríamos un 100, ¿verdad? Entonces, vean como 100, automáticamente él me dice que es una situación crítica, que hay que suspender las actividades hasta que el riesgo está bajo control, o se haga una intervención urgente. Por supuesto que tenemos que hacer esa intervención urgente, ¿verdad? ¿Y esa intervención urgente en qué consiste? Bueno, veamos aquí el cuadrito verde. Entonces, si me pueden leer en el cuadrito verde. Sí, correcto. Dice, el curso se va a dividir en... Ok. El curso se va a dividir en 2 sesiones, una virtual y una práctica, que es requerida por el tipo de curso. Se diseña un protocolo de presencialidad, el cual es autorizado por el nivel superior correspondiente. Se evidencia que se cuenta con estaciones de desinfección antes de ingresar al aula. Los pupitres están acomodados, de manera tal que se respeten el 1.8 metros de distanciamiento. No se permite el movimiento de posición de los pupitres. Antes de iniciar la clase, se abren las ventanas para permitir una ventilación natural y el profesor está atento a que se cumplan estrictamente el uso de mascarillas. Muchas gracias, Carlita. ¿Qué inversión económica hicimos ahí? Entonces, vean cómo lo importante es que ahora, valorando este riesgo desde una perspectiva diferente y con los cambios que se hicieron, pues vamos a tener variantes. Entonces, el nivel de eficiencia, entonces iríamos acá y vean cómo el peligro va a estar, ¿verdad? Entonces podríamos trabajar en un valor de 2, ¿verdad? Ya no de 6, sino de 2. El tiempo de exposición, acá, como ya bajamos y partimos la jornada, ¿verdad? Y lo dividimos de una manera
presencial y otra virtual, trayendo a la presencial únicamente en el momento que se necesite, entonces la situación de exposición se presenta de manera eventual. Vean que el riesgo sigue estando, ¿verdad? Lo que pasa es que vamos a trabajarlo de manera diferente. 2 por 1, 2, y ahí tenemos un nivel de probabilidad bajo. El nivel de consecuencia, pues el nivel de consecuencia que obviamente bajaría. O sea, no quiere decir que no se vaya a morir la gente, pero si yo me puedo contagiar en cualquier lugar si no sigo las medidas de seguridad, pero yo estoy estableciendo las medidas de seguridad. Por ejemplo, tengo un protocolo que está aprobado por el nivel superior más alto, ¿verdad? Tengo el tema del cumplimiento del distanciamiento, tengo las instalaciones de desinfección y tengo los equipos de protección personal y adicionalmente estoy ventilando el área. ¿Ok? Entonces, tendríamos un nivel de consecuencia en este caso de 10 porque yo estoy controlando ese riesgo. No quiere decir que no vaya a morir, ¿verdad? O sea, si alguien se contagia, pero obviamente no podemos poner el nivel catastrófico si las condiciones que yo estoy trabajando son mejores. Entonces, ven cómo él automáticamente me tira aquí 4, mantener las medidas de control existentes, pero se deberían de considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas, que es muy importante. Comprobar periódicamente que eso se esté cumpliendo, que realmente se esté trabajando de esa manera, para asegurar que el riesgo aún es tolerable. Entonces, nos vamos a la aceptabilidad y él es un riesgo que es aceptable. Entonces, este es uno de los ejemplos que les traía por acá. Sé que estoy en corto tiempo, pero podemos tomar un poquito más para ver el otro ejemplo, para que quede un poquito más claro y robarle un poco de tiempo al tema siguiente. Voy a ponerlo para acá y esto sería este. Ajá, ok. Este es el otro ejemplo. Entonces, ¿me puede leer el amarillo? Claro, dice, una carrera habilita 2 veces al semestre una semana para recibir documentación de los estudiantes. La secretaria tiene que revisar los documentos, cotejar la información y debe sellar hoja por hoja los documentos recibidos con un sello manual y luego grapar cada juego de documentos con una grapadora manual muy pequeña. Ok. Veamos acá el tiempo, veamos acá la repetitividad y vamos acá las herramientas, ¿verdad? Entonces, ese proceso, ¿qué peligro nos traería? Bueno, nos traería peligros si nos devolvemos al tema de peligros de tipo biomecánico, ¿verdad? De todo lo que iba relacionado con el tema de la ergonomía que habíamos hablado en las primeras sesiones. Y el riesgo, por ejemplo, podría ser lesiones musculoesqueléticas, ¿verdad? Como tendinitis y el síndrome de túnel carpal. Ok. Entonces, si nos vamos un poquito a el nivel de eficiencia, volvemos otra vez al cuadrito de las deficiencias y vemos que están fallando un poco el tema de los controles. Ahí tendríamos otra vez, aquí el cuadrito va a ser un poquito grande, ¿verdad? El 2, el 6 y el 10. Evidentemente, pues también podríamos trabajar con un 6, ¿verdad? Se han detectado peligros que pueden dar lugar a incidentes significativos y la eficacia del conjunto de medidas es baja, ¿verdad? Entonces ponemos baja acá. 6. Ok, el nivel de exposición, ok, dice que 2 veces al semestre, una semana para recibir la correspondencia. Entonces, el nivel de exposición
Veamos que anteriormente hablamos de exposición esporádica y ocasional porque eran tiempos cortos de 2 horas, ¿verdad? Aquí estaríamos entre si es frecuente o es continua. Continua casi que es si solo hiciera eso durante la jornada laboral. Entonces, en este espacio, lo más prudente es utilizar el tipo frecuente, que la situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada por tiempos cortos. Entonces, vamos acá y colocamos un 3. ¿Ok? Tenemos un nivel de probabilidad de 18, 6 por 6, 18, y ya nos dio inmediatamente una interpretación del nivel de probabilidad alto. ¿Qué nivel de consecuencia podríamos tener para esa persona? Pues nos vamos al nivel de consecuencia y vemos que leve dice lesiones que no requieren hospitalización. Grave, lesiones con incapacidad temporal. Muy grave, lesiones irreparables y mortal, la muerte. Esto no nos va a costar la muerte ni tal vez lesiones graves o irreparables, ¿verdad? Como una amputación o algo. Y entraría tal vez acá entre la lesión con incapacidad laboral temporal, que es que la persona se iría por un tiempo determinado porque ya está con tanta repetitividad va a presentar a tener molestias o trastornos musculoesqueléticos como hablamos anteriormente. Entonces aquí podríamos colocar un 25. Entonces nos vamos aquí a la matriz otra vez y colocamos el 25. Al 25 ya nos sale que tenemos un nivel de riesgo de 450. Entonces aquí la interpretación es corregir y adoptar medidas de control inmediato. Y es aceptable siempre y cuando se haga un control específico. ¿Ok? Entonces sí lo podemos aceptar cuando hagamos un control específico. ¿Y se acuerda de la matriz de las medidas de intervención? Recordemos que teníamos que primero valorar si podíamos eliminar el riesgo, luego valorar si podíamos sustituir ese riesgo, si podríamos colocar controles de ingeniería, controles administrativos o por último el uso del equipo de protección personal. Entonces acá si me leen el verde, por favor. Claro, dice, la carrera habilita 2 veces al semestre, 2 semanas, para recibir documentación de los estudiantes. Una semana se habilitará el servicio por la mañana y la otra semana por la tarde. Adicionalmente, se adquirió un sello y una grapadora eléctrica para disminuir el sobreesfuerzo manual. Asimismo, se estableció un programa de pausas activas de 5 minutos cada 2 horas. Entonces, vean cómo estos cambios son lo que ustedes igual colocarían o sugerirían en las medidas de intervención, que es el otro formulario, ¿verdad? Pero al ya materializarse, entonces los valores, o sea, yo ahí establecí las recomendaciones y digamos que en el ideal ya se tomaron estas medidas, entonces vamos a ir y valorar ese riesgo nuevamente. Vea que bajó la exposición porque ya no va a ser una semana, ¿verdad? Van a ser 2 semanas. Y también bajó la exposición, ¿por qué? Porque ya solo la persona va a trabajar medio día en eso. Y no es para que eventualmente la gente se acomode y pueda venir. Aparte, va a tener más tiempo y la persona encargada de realizar esta tarea va a tener también, no va a estar tan sobrecargada. Le cambiamos las herramientas, ¿verdad? Que también ahí es un control de ingeniería y vamos a cambiar el sello por un sello eléctrico que automáticamente cuando usted lo coloque, él va a hacer el trabajo que usted estaba haciendo con la mano, exigiéndose, ¿verdad? Igualmente con la grapadora. Entonces, si nos vamos acá, nos vamos al nivel de eficiencia, vamos a hacer un poquito más grande. Bueno, el riesgo sería el mismo, ¿verdad? Lo colocaríamos, lo pegaríamos acá. En este nivel de eficiencia, vamos a ver que ya mejoramos aquí bastante y podríamos poner un 2 en lugar de un 6. El tiempo de exposición también va a variar. Y aquí, eventualmente, del frecuente que lo teníamos en 3, podríamos ponerlo en un 2, que es ocasional. Ahí tendríamos un 4. Automáticamente él nos dice que el nivel de probabilidad es bajo. ¿Ok? ¿Qué nivel de consecuencia tendríamos con esos cambios?
pues el nivel de consecuencia ya no tendríamos lesiones incapacitantes. Tal vez algún tipo de lesión que no requiere hospitalización, que es lo más bajo que nos da la tabla. Entonces nos vamos a la matriz y colocamos el 10. Eso nos da un total de 40. Nos va a dar el punto 3, que es mejorar si es posible, y sería conveniente justificar la intervención diferencial. Es un riesgo aceptable porque ya él está en verde. Entonces vean cómo estos dos ejemplos, con los cambios que realizamos, pudimos eventualmente bajar sustancialmente los valores que tuvimos. En este segundo, pues sí, tal vez hubo un poco ya del tema económico, ¿verdad? Por el tema de la adquisición de equipos, pero vean que se justifica completamente, ¿verdad? Con el análisis que acabamos de hacer acá. Entonces, en este momento entramos a las consultas. No sé si la compañera que tenía una consulta al inicio, Carlita, usted me indica. Sí, Tatiana, a ver si puede activar su micrófono. No puede. Vamos a ver, ya vamos a ver si. A ver si ya. Sí, Listo. ya ahora sí, Ok, muchas gracias. ok. Bueno, yo al principio tenía la duda de si el nivel de consecuencia era ya dado por la tabla. Ya me quedó claro con los ejemplos que sí, ¿verdad? Es cuestión de categorizarlo, pero sí está dado por la tabla en sí, el valor ya existe, ya está predeterminado. Entonces, la otra duda que me surge ahora es que lo del cuadro amarillo y verde que vimos en los ejemplos es justamente para ver cómo cambia el nivel del riesgo o el nivel de probabilidad ya posterior a las intervenciones. Pero cuando nosotros hagamos esa evaluación y llenemos esas matrices, lo hacemos con el que está dado en el momento, ¿verdad? Según lo que nosotros clasifiquemos. Esa es la pregunta. Ajá. Correcto. A como ustedes lo identificaron, si no hay medidas ahorita, si hay medidas ya que se hayan tomado, pues por supuesto que eso va a ayudar a que el riesgo no esté tan alto. Pero si no hay medidas, ya inmediatamente yo tengo que como que ir pensando, ¿verdad? Y ahorita el ejercicio era como para que vieran que después de las medidas de intervención, al hacer una segunda evaluación, los riesgos tendrían que bajar, sí o sí, ¿verdad? Siempre y cuando esas medidas de intervención ya se materialicen. En esta primera instancia, ustedes van a recomendar esas medidas de intervención, ¿verdad? Sin embargo, no sabemos si se van a materializar todavía. Entonces, por eso es que, digamos, estos documentos siempre tienen que estar en constante revisión. ¿Ok? Entonces, digamos, ahorita es como usted se encuentra el riesgo, como usted lo mencionó. Y usted recomienda las medidas de intervención. Bueno, usted y su equipo de trabajo recomienda las medidas de intervención. Y cuando ellas se materialicen, que decir, bueno, Tatiana, vieras que ya se logró comprar el equipo de protección para estos compañeros que están en esto, ya se logró arreglar la capilla de extractora del laboratorio tal que estaba en tal. Si esa capilla extractora estaba en mal estado, ¿qué había que hacer? El riesgo me daba rojo. Entonces, ustedes tienen que recomendar que eso se paralice de inmediato. ¿Hasta qué? Hasta que esa capilla se arregle, ¿verdad? Entonces, ok, Tatiana, ya esa capilla se preparó, podemos ir a hacer un análisis de riesgo. Entonces, nuevamente hacemos un análisis de riesgos y vemos que eso ya, el riesgo evidentemente va a bajar. Sí, eso lo comprendo y nada más la duda es para efectos del manual. Por ejemplo, si trabajamos esto ahora, el insumo Ajá. quedará con el análisis de ahora, aunque Correcto. se comprende que es algo cambiante. Correcto. Entonces, para efectos del manual, no está mal que sea así, ¿cierto? Que quede ahí. Y la última pregunta era que, como todavía no tenemos el Excel, yo me imagino que era porque estábamos esperando a esta sesión y que ya tal Exacto. vez después de esta sesión, entonces sí nos llegaría Se el los vamos a Excel. compartir. Ajá, correcto. Perfecto. Uh-huh. Para que, como, primero porque teníamos un error ahí en una parte de la fórmula y segundo como para que tal vez nos hicieran tal vez un colocho para aclarar un poquito, como tenían tantos formularios antes, ¿verdad? Entonces lo mejor era el ideal llegar hasta ahorita y que pudiera quedar un poquito más claro. Ajá, con esto nosotros llenamos creo que era 07 y 08, creo. Correcto. Ajá, ok, listo. Ajá. Entonces sí, eso era, muchas gracias. Gracias.
Ajá, tenemos a don Álvaro Mena con la mano levantada. Muchas gracias. Yo quisiera hacer dos preguntas. Bueno, ya viendo esto aplicado, por decirlo así, una primera conclusión es que una vez hecha la primera corrida, habría que sentarse con la administración, con las instancias correspondientes para efectos ya de comenzar digamos, a hacer las valoraciones que correspondan, digamos, para efectos de implementar las medidas, ¿verdad? Que sean necesarias. Esto lo digo porque, digamos, yo no tengo un puesto, digamos, de autoridad en este momento, entonces básicamente estoy ayudando a la administración a proveer esos insumos. Y lo segundo es con respecto al formulario, bueno, a la hojita en Excel, que tal vez si me la pone en pantalla, yo puedo darle Claro, algunos insumos interesantes que me sí, claro. parece, digamos, me preocupa un poco la trazabilidad. Y, y esto porque voy a rayar, si me permite, Sí, sí, claro. porque la información está diseminada en varios formularios, entonces se puede perder la trazabilidad o se podría omitir información. Entonces, Ajá. a mí me parecería oportuno, digamos, que cada riesgo, bueno, cada peligro, no, esos serían riesgos, perdón, aquí arriba no veo el Sí, encabezado, pero sí, voy a hacerlo más eh, pequeño. sí, exacto, que cada riesgo tenga un número, digamos, aquí a la izquierda, que permita tracearlo, digamos, para efectos de que si yo me lo llevo a otro documento, yo sepa que estoy hablando de esta misma fila, digamos, por decir así. Claro. Claro, eso se podría mantener perfectamente en esta misma hoja, pero si está en otro documento, creo que sería importante. Lo otro es que hacia abajo a mí me parece que sería importante repetir las filas para que las personas no nos enredemos con las formulitas. Y lo otro que yo veo también es que aquellos campos que son editables podrían tener algún color, digamos, para efectos de que nosotros sepamos dónde es que hay que poner información. Me parece que son estos. No sé si estos están no editables para no alterar la fórmula, digamos, Ajá, ajá. eventualmente, digamos. Es como una sugerencia de forma. Claro, perfecto. Más bien, Álvaro, aprovechando también sus conocimientos, tal vez en una sesión ahí, aparte, me pudieras colaborar, te agradecería mucho. Es que, digamos, para nosotros, al menos, bueno, para mí, que estaba ahí trabajando un poquito la herramienta, ha sido un poco complicado este otro tema, ¿verdad? Porque como dice Serrat, cada loco con su tema, ¿verdad? Entonces, sí le entiendo perfecto y para visualización sería súper, ¿verdad? Entonces más bien ahí, disculpe el abuso también, pero viendo que usted es tan participativo también y que nos ha colaborado tanto, y si existiera alguna posibilidad ahí, un toquecito, de reunirnos en algún momento para mejorar la herramienta, se lo agradecería y para beneficio de todos. Si tiene disponibilidad, ¿verdad? En algún momento. Sí, 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 con todo gusto. Y lo otro, bueno, Ujú. voy a hacer el comentario porque esto es universidad, ¿no? Lo otro es que la recolección de los riesgos, bueno, de los peligros, yo lo vi aplicado en dos contextos, digamos, en los procesos, trabajé con el personal administrativo Ujú. y con el personal docente. Con el personal administrativo fue como muy como de taller y, ¿verdad?, de llenar los formularios. Ajá. Con el personal docente, dado que teníamos una diferencia de horario significativa, recurrimos a formularios de Google. Entonces, al final la información queda centralizada en un solo lugar y uno Ok. puede ver a la distancia de un clic, digamos, toda la información ahí ingresada, digamos. Entonces, cuando se trabaja por formularios, esto es como una reflexión que yo hago. Está bien, digamos, Ujú. porque ordena, pero el problema es que la información está diseminada y luego hay que comenzar a tabularla o a pasarla a otro documento Ajá. para poder hacer la gestión de la información. En ese sentido, digamos, de nuevo, eso puede ocasionar que uno copie, cuando copie, no se copió, pegó algo mal, etcétera. Entonces Claro. ahí hay un tema de trazabilidad que se podría valorar, pero yo creo que es parte el piloto tiene justamente esa idea, ¿no? Que vayamos, perdón, viendo cómo podríamos ir recolectando la información de forma más, yo diría como más expedita o más eficiente, digamos, que quede sistematizada de una forma más rápida. Excelente. Álvaro, usted ha dado en el punto exactamente y el tema de ahorita del plan piloto es básicamente eso, ¿verdad? Poder tener toda la retroalimentación posible de ustedes, que para nosotros es muy valioso, ¿verdad? Y las observaciones, porque ustedes en el campo conocen más, ¿verdad? De sus áreas afines o específicas, ¿verdad? Entonces, para nosotros son insumos importantísimos y más bien le agradezco mucho los comentarios y las reflexiones al respecto. Muchas gracias, mi amor.
No tenemos más manos levantadas. No sé si alguien más desea participar. Estaríamos listos, sí. Estaríamos entonces. Vamos a... acá. Acá. Entonces le daríamos el pase en este momento a Tori para que haga la pausa activa y posteriormente pasaríamos con el Cian. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles de nuevo, José. Muchas gracias por el pase. Le estuve dando vuelta estas semanas como que podemos seguir trabajando en pausas activas de manera virtual. Porque si estos son pequeños programas que queremos realizar en diferentes espacios laborales, entre esos el virtual, tenemos que estar pensando como cosas que nos sirvan de información y que también nos permitan precisamente la pausa activa. Hay un tema que a mí me resuena mucho porque las personas que somos muy extrovertidas hacemos muchos gestos, somos muy gestuales. Además, yo estudié teatro y vengo de la carrera de teatro, entonces ya se imaginarán cómo somos las personas que estudiamos teatro. La cara siempre está dando información. Tenemos 43 músculos en la cara y muchas veces cuando estamos trabajando en cualquier tema, sea laboral, sea académico, estamos frente a la computadora con el ceño fruncido, haciendo la boca así, o estamos muy tensos y tensas, mandíbula tensa, estas partes de la frente, siempre estamos como muy tensas y muy tensos. Quitando el tema de la belleza y de la rejuvenecer y todos esos temas que me importan menos, estar activando la musculatura facial es muy importante para desestresarnos, para pasarla bonito. Es muy saludable poder empezar a hacer algo que le han llamado gimnasia facial. Tal como mucha gente hace yoga, levanta pesas, va al gimnasio, hace pilates, también tenemos que empezar a trabajar los músculos de la cara. Estos son ejercicios súper pequeños. En muchos casos le pueden llamar muecas, algunos estudiantes míos le llaman hacer feo, entonces no tengan vergüenza de hacer un poquito esos movimientos que además nos van a desestresar frente a la computadora. Podemos hacerlos en cualquier momento, podemos hacerlos antes de dormir, podemos hacerlos mientras nos bañamos, podemos hacerlo frente al espejo mientras nos ponemos las cremitas y esto va a ayudar no solamente a que la piel se vea mucho mejor, sino que los músculos tengan trabajo de rejuvenecimiento, se estén moviendo, estén en acción. Entonces, esto pueden inventarlo ustedes, los movimientos que ustedes gusten, o si no, pueden buscar estos, como estos puntos que puedan ir haciendo una lista. Yo siempre empiezo, son 5 ejercicios súper fáciles. Uno se llama el pato. Relajados y relajadas completamente, como si no tuviéramos ningún problema en nuestra vida, nos ponemos frente al espejo, o si no queremos, no importa, frente al espejo, y hacemos cara de pato. Cara de pato es sacar los labios. Suelto, hago cara de pato. Si a ustedes les pasa, empiezan a doler un poco los músculos. ¿Por qué duelen? Porque no los utilizamos durante el día. Entonces sentimos como una tensión mandibular, una tensión sobre los labios y es súper gracioso y súper divertido porque además llega un momento en el que hacemos tan feo que nos da risa y no hay nada más desestresante que la risa. Entonces, cara de pato, soltamos. Si podemos, cuando hacemos la cara de pato, fruncimos el ceño, cara de pato. Y soltamos. Si empiezan a sentir dolor, no se sientan mal, es normal porque estamos empezando a activar todos estos músculos que tenemos en la cara. Ahora, abrimos la boca lo más que podamos para que la musculatura que tenemos en esta zona se active. Entonces vamos como haciendo un grito silencioso. Nada de sentir vergüenza, siéntanse relajados, porque esto lo vamos a hacer solos y solas. Podemos hacerlo con la pareja, con los hijos, con las hijas, podemos hacerlo con cualquier persona y va a ser un momento también muy divertido. Entonces, relajamos, abrimos.
Ahí ya tenemos 3 ejercicios. Fruncimos el ceño, hicimos cara de pato, abrimos boca. Facilísimos. Ahora, otro es que vamos a hacer como una cara de sorprendidos sin abrir la boca. Soltamos, volvemos a cara de sorprendidos. Si ven, son caras graciosísimas y hasta que hacemos feísimo, pero esos son los ejercicios que nos permiten pausas activas que nos desestresan, nos dan risa, nos dan ganas de seguir trabajando en esos aspectos. Ok, ya vimos ceño fruncido, cara de pato, abrimos la boca, cara de sorprendido. Ahora vamos a hacer una cara de muy enojados, tensando todos los músculos que podamos de la cara, ¿ok? Imagínense que tenemos que hacer cara de persona muy ruda, ¿ok? Ruda. Si quieren un sonido de toda esa activación muscular nos permite que después de que terminemos esta pausa activa ya van a sentir ustedes lo rico que se siente esa relajación facial. Son 5 ejercicios súper fáciles a cualquier hora del día y además son muy importantes estos ejercicios porque también nos permiten prevenir derrames faciales. Entonces son maravillosos. De hecho, cuando las personas tienen derrame facial, les mandan a hacer gimnasia facial para recobrar esta movilidad muscular. Sencillísimos, háganlo con sus hijos, con sus hijas, no importa si son niños o niñas, si son adultos o adultos, a todos nos funciona. Muchísimas gracias y espero que estén muy bien. Muchísimas gracias a Victoria. Ok. Muchas gracias, Victoria. Excelente. Como dice usted, a veces nos ayuda a salir un poco de la rutina, ¿verdad? Y también reírnos un poco de nosotros mismos, que a veces nos falta. Entonces, continuando, bueno, pues darles el pequeño espacio para que vayan y todo eso, vamos a pasar con este cuestionario de evaluación del proyecto piloto. ¿Se está viendo ahí? Perdón. No, no se ve. No. No se ve. Bueno. Si querés me das para explicar un poquito y después lo proyectamos. Ujú. Bueno, buenos días. Qué gusto ver tantas ventanitas aquí y tantas personas que nos han sido fieles, digo yo, y que nos han acompañado durante todas estas sesiones. Les agradecemos pues su permanencia en el proyecto, eso es muy importante, y su participación, las dos cosas. Recuerden que estamos en un proyecto piloto y esto es una actividad que se desarrolla y que es monitoreada constantemente y evaluada también de manera constante de acuerdo con los objetivos que se plantearon en el proyecto. Por eso le hemos denominado proyecto piloto. Como proyecto piloto, entonces estamos monitoreando varios aspectos para mejorar no solo los cursos que vienen, sino sobre todo estamos valorando cómo vamos con la metodología, cómo vamos con los horarios, cómo vamos con la asesoría que se les brinda, qué piensan sobre los recursos, qué sugerencias tienen sobre los formularios, qué adecuaciones han tenido que hacer al instrumental que se les va dando, etc. Entonces, por eso hemos decidido hoy realizar una evaluación formativa, ¿verdad? No vamos a esperarnos al final de la actividad. Es decir, una evaluación de medio periodo, de un tercio de periodo, porque hoy estamos en la sesión, ¿verdad? Era un tercio de todo lo que dura el piloto, y precisamente para ir realimentándolo. Entonces, en la medida de lo posible, en la medida en que recojamos información valiosa. Además, por supuesto, haremos una evaluación ya al final del mismo. Entonces, para ello, bueno, les agradecemos mucho expresar su opinión en un cuestionario que les vamos a pasar. La información, por supuesto, será de muchísima utilidad para el desarrollo del presente piloto e introducir las medidas de mejora en los que siguen. Vamos ahora a proyectar un código QR para las personas que quieran llenar el instrumento con el teléfono, pero también Carla les va a pasar por el chat el vínculo para que también los que quieran hacerlo en la computadora pues lo hagan ahí.
Está compuesto de 14 preguntas y según las pruebas que hicimos no se tarda más de 10 minutos llenándolo. Entonces sí que les agradecemos que nos den esta información, que después vamos a presentar los resultados por supuesto y que nos será pues, de mucha utilidad. Entonces aquí tienen el código QR, quienes quieren copiarlo con el teléfono y si no, en el chat está el instrumento y vamos a dar unos 10 minutitos, son las 11:09. José, después de eso seguiría la pausa o ¿cómo hacemos, José? Continuamos con aprovechan de una vez para ir al baño cuando terminen. Y en este momento son las 11:08. Entonces, si pueden a las 11:20. Ok, como 10 minutitos para llenar el instrumento y luego un momentito a hacer la pausa al baño. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos de nuevo. Entonces, están las dos opciones, como mencionó Luciana. Acá, si tienen, lo pueden hacer, activar el QR que está aquí, o bien a través del enlace que les compartió Carlita en el chat. Vamos a ir retomando. No sé si han podido ver lo de la evaluación, si les ha servido el link. Si no me avisan cualquier cosa. Sí, en el chat me está indicando que sí funciona bien, que listo. Sí, solo teníamos a una compañera que decía que no podía pasar a la sección 2. Dice que le indica que completó mal algunas preguntas, pero ya lo respondió todo. Entonces no sé, el Ciana si está por ahí para checar que todo esté bien. Me indica el Ciana que va a checar que todo esté bien. Bueno, vamos a ir avanzando con el siguiente tema. Mientras pueden ir resolviendo los que están pendientes. Aquí este tercer tema habla sobre la investigación y registro de los riesgos del trabajo y accidentalidad estudiantil. ¿Me escucho bien? Sí. Sí, correcto. Entonces, si bien acá vamos a ver dos formularios más, bueno, tienen suerte, van a ser dos formularios que ahorita no van a tener que llenar, ¿verdad? Son dos formularios que van a quedar diseñados para que en este espacio de investigación y registro de accidentes se llenen en el momento de que ocurra un eventual accidente. Entonces, no son documentos que ahorita tienen que llenar y enviarlos para la revisión, sino que son documentos que van a quedar ahí para, en el caso de que se necesite, poder ustedes registrar estos eventos. Porque es importante, como vimos anteriormente, hay que llevar un registro de accidentalidad, que a muchos les complicó conseguir la información, tal vez no tanto en lo laboral como sí en la parte estudiantil. Entonces, también es para que puedan tener a mano estos formularios y puedan cumplir con este punto del apartado del programa de salud ocupacional. Básicamente, retomando la presentación que había dado don Freddy, es importante que quede claro, ¿verdad?, que constituyen riesgos del trabajo, accidentes y enfermedades que ocurren a los trabajadores con ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñan.
en forma subordinada y remunerada. ¿Ok? Así como la grabación o regrabación que resulte como consecuencia directa, inmediata e indudable de estos accidentes y enfermedades. Vamos por partes. Entonces, el riesgo del trabajo es por consecuencia directa. Se le fue el audio al compañero. Ahí me escucho. Sí, ya. Ya, ok. Entonces, retomando aquí, los elementos claves es la subordinación y la remuneración. Y el punto de la grabación o regrabación, esto es importante porque la ley de riesgos del trabajo no tiene tope. Esto quiere decir, digamos, que si pagamos un seguro y ese seguro se nos vence, se nos acaba, o sea, o lo terminamos de consumir por X monto, ya la atención no continúa o se traslada al seguro social que tenemos todos. Sin embargo, el riesgo de trabajo no. El riesgo de trabajo es una excepción, digamos, en la cual si al trabajador le dio tuvo un accidente, una enfermedad laboral, esta póliza no tiene tope. Esto quiere decir, digamos, las atenciones que sean necesarias y las veces que sean necesarias, si el trabajador no se ha recuperado, puede hacer uso de estas garantías. El accidente, ¿verdad? Se denomina accidente a todo accidente que le suceda al trabajador como causa de la labor que ejecuta o como consecuencia de esta durante el tiempo que permanezca bajo la dirección o dependencia del patrono y que pueda producirle la muerte o pérdida, reducción temporal o permanente de la capacidad para el trabajo. Aquí es importante ver algunas variables, ¿verdad? Que como te explicaron anteriormente, pero es importante retomarlas. ¿Por qué? Porque a veces sucede en muchas ocasiones de que no nos damos cuenta qué nos cubre y qué no nos cubre. Y en el trayecto usual de la casa a mi trabajo es un riesgo del trabajo. Siempre y cuando, ¿verdad? El recorrido no sea interrumpido o variado por motivos de su interés personal. Si yo tengo que variar mi ruta porque hay un choque y no tengo por dónde pasar, y varío mi ruta y tengo un accidente, pues obviamente que sí es un riesgo del trabajo, porque tuve que variar mi ruta por una circunstancia que no era afín a mí. Muy diferente a que yo variara mi ruta para ir a dejar a mi hijo al kinder, ¿verdad? Entonces, si ahí yo tengo un accidente, pues obviamente ahí no es riesgo del trabajo, ¿verdad? Entonces, si no es por algo personal, siempre va a ser un riesgo del trabajo, no va a cubrir de casa al trabajo y viceversa, del trabajo a la casa. En cualquiera de los medios que vemos, ¿verdad? Ya sea en transporte público, ya sea en nuestro vehículo particular, o sea caminando. También es accidente en el cumplimiento de órdenes del patrono o en la prestación de un servicio bajo su autoridad, aunque el accidente ocurra fuera del lugar de trabajo después de finalizar la jornada. Esto es muy importante, más por el tema a veces vaya y me hace un favorcito allá, o me compra el almuerzo en tal lado. Está haciendo, ¿cómo es que se llama? Subordinado, ¿verdad? El trabajador está haciendo lo que el patrono o el jefe le diga en ese momento, ¿verdad? Él no lo está haciendo por acción propia, sino está haciéndolo porque el patrón lo está mandando a hacer esa acción, aunque no esté dentro del perfil de sus actividades. En el curso de interrupción del trabajo también, antes de pensarlo o después de terminarlo, si se encontrase en el lugar de trabajo y con el consentimiento expreso o tácito del patrono o su representante. Esto sucede que cuando, por ejemplo, salimos a las 5 de la tarde, pero tenemos mucho trabajo y nos quedamos ahí hasta las 7 de la noche. Ok, el jefe se fue y me vio que yo estaba ahí y no me dijo que me fuera. O sea, él tiene un conocimiento tácito de que yo me quedé trabajando, aunque no existiera un documento por escrito, ¿verdad? De que iba a quedarme trabajando más tiempo. Si el patrono me vio, en este caso mi jefe me vio y no me dijo, tiene que irse porque tenemos que cerrar el edificio y a mí me sucede algo adentro, es un riesgo del trabajo. Entonces, por eso es muy importante, digamos, también que hay muchos compañeros que son jefes administrativos, ¿verdad? De que, digamos, cuando se termina la jornada laboral, siempre lo importante es, bueno, que los
que los compañeros se retiren, y si se van a quedar, que ojalá quede un documento por escrito, ¿verdad? Porque si no, vamos a, pueden tener problemas más adelante desde el punto de vista legal si no quieren reconocer eso. Y, digamos, el trabajador, si sufre la lesión, siempre va a tener su derecho a que sea atendido por un accidente del trabajo. Y en cualquiera de los casos del inciso del artículo 71, ¿verdad? En el caso, básicamente, aquí lo más importante es prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente en que las personas o intereses del patrono o algún compañero de trabajo estén en peligro. Por ejemplo, que haya un incendio y que yo esté sacando material que es de utilidad para el centro de trabajo, o que esté ayudando a rescatar a un compañero de trabajo y surge un accidente y yo me veo lesionado, también es un accidente de trabajo. Y la enfermedad como tal se denomina enfermedad a todo estado patológico que resulte de la acción continuada de una causa que tiene su origen o motivo en el propio trabajo o en el medio y condiciones que el trabajador labora, y debe establecerse que estos han sido la causa de la enfermedad. En un accidente de trabajo es muy fácil determinar la relación causa-efecto, no tanto en una enfermedad. En un accidente sí, porque yo tengo ahí la sustancia, el elemento causal que me provocó el accidente. En la enfermedad del trabajo, generalmente es un desgaste que se va dando a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, yo tengo que hacer toda una investigación para determinar si realmente eso es producto de la labor que ejecuta. Por ejemplo, como esta imagen, digamos, la exposición a químicos durante mucho tiempo, sin uso de equipo de protección personal, por poner un ejemplo, puede terminar en una enfermedad del trabajo. También los movimientos repetitivos en la parte de ergonomía, ¿verdad? En la parte de oficinas, los movimientos repetitivos durante mucho periodo de tiempo pueden terminar en una enfermedad del trabajo. Y el punto 200, que es muy importante para los estudiantes, que es el que los aprendices que se consideran trabajadores, los aprendices y otras personas semejantes, aunque en razón de su falta de pericia no reciban salario. En la charla anterior, don Freddy, hemos visto muchas obligaciones del patrono. Lo que va enfocado aquí con el tema en particular de la investigación y el registro de accidentes es precisamente esta, que es indagar los detalles de los accidentes que se puedan producir en el trabajo, las circunstancias y los testimonios, que ahorita lo vamos a ver dentro del formulario. La obtención de toda clase de pruebas, detalles y pormenores que tengan relación directa o indirecta con el incidente que nos generó, ya sea el accidente o la enfermedad laboral. ¿Ok? Entonces, en el artículo 221 también nos indica que se existen 8 días hábiles para hacer el aviso de accidente a través del sistema RT virtual. Entonces, también como les mencionaba anteriormente, es muy importante cuando sucede un accidente reportarlo de la manera más rápida posible, ¿verdad? Porque si después, eventualmente, ya la persona a los 10 días dice que siente molestias o algo producto de ese riesgo de trabajo, ya no va a ser aceptado, ¿verdad? Solo única y exclusivamente dentro de los 8 días hábiles que sucedió el accidente. En cuanto a el seguro de accidente para estudiantes, ¿verdad? Recordémonos que ellos tienen una cobertura 24 horas con este número de póliza, ¿verdad? Que es 0101 EUM 00049, ¿verdad? De 3 millones por gastos médicos, por accidente, incapacidad permanente accidental o muerte accidental. Aquí el tema en particular, o sea, los estudiantes van a estar expuestos todo el tiempo. Para nuestros intereses, digamos, del registro de accidentabilidad, va a estar el tema de que mientras estén haciendo labores o ejecutando actividades, sea dentro de la universidad, en una gira, etcétera, digamos, pero que conlleven el tema del estudio en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Porque acordémonos que los cubre en cualquier otra eventualidad, perfectamente pudieron ir a la playa, se ahogaron, Dios quiera que no, pero ahí tuvo una muerte accidental, pero ya eso no va a estar dentro de los registros digamos, de ¿cómo es que se llama? De la accidentabilidad de la escuela o de la facultad, porque eso se produjo bajo otras circunstancias.
que lo cubre, sí lo cubre la póliza de seguro de accidentes, ¿verdad? Pero no es, en este caso, en particular, una situación que se dio dentro de del ámbito institucional. Entonces, a nosotros lo que vamos a registrar únicamente son los sucesos que sucedan, ¿verdad? Como consecuencia de que los estudiantes estén en la universidad o en sus áreas. Por ejemplo, un estudiante que se cayera y se golpeara o se quebrara, digamos, saliendo de un aula, en el parqueo, en una gira, no sé, lo, lo picó un animal, una abeja o algo y le dio algún tipo de reacción alérgica. Eso es un accidente que que se tiene que quedar registrado, ¿verdad? Porque sucedió bajo el tema de la gira. Entonces, sí es importante, ¿verdad? Que vamos a retomar solo esos casos que se dan. En un laboratorio, por ejemplo, un derrame, ¿verdad? De algún producto químico que pudiera afectar la salud de un estudiante, alguna salpicadura. En el tema de talleres, si están haciendo alguna práctica con alguna herramienta, ¿verdad? O soldando y les brindó alguna viruta o todo de la soldadura, eso se va a registrar como un accidente. Okay. Y en la parte de los ejemplos, vean acá que aquí tenemos el reporte de accidentes laborales y el reporte de accidentalidad estudiantil. Aquí en este particular, vamos a ver que estos dos formularios les van a quedar a ustedes únicamente para que lo registren cuando eventualmente tengan un evento. Entonces aquí voy a dejar de compartir un momento y voy a habilitar uno que tengo por acá. Ahí se ve. Sí, claro. Sí, correcto. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos un reporte de un accidente. Esa es información muy sencilla. Hay información que ya es propiamente de investigación de accidentes, que se trabaja también con el jefe administrativo, la Comisión de Salud Ocupacional y el compañero de salud ocupacional que lleven a cabo una investigación más exhaustiva, perdón. Pero aquí lo importante, lo que nos tiene que quedar es el registro del evento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí va información básica como el nombre de la persona trabajadora, el centro de trabajo, que ahí le puse escuela de X, ¿verdad? De alguna escuela o facultad del área. Puesto o clase, aquí tenemos, por ejemplo, un trabajador operativo B y el cargo asociado es el consejo. ¿Estaba el empleado en su lugar de trabajo regular cuando ocurrió el accidente? ¿Sí o no? Aquí es importante, ¿por qué? Porque es lo que yo les mencionaba anteriormente. Por ejemplo, este mismo funcionario pudo haber tenido un accidente, pero porque fue a dejar una caja a otro lugar, digamos, o ir a hacer alguna acción que le solicitaron, ¿verdad? Pero que no está dentro de sus actividades. Entonces, sí es muy claro de marcar si le ocurrió en su trabajo regular. No quiere decir que no lo vaya a cubrir, ¿verdad? Porque acordémonos de que el tema es que entonces hay que investigar si es subordinado y si a él lo mandaron a hacer esa actividad. Si no fue que se fue por cuenta propia, ¿verdad?
La información del accidente, por ejemplo, fecha, 24 de agosto, día martes, hora 9:15. ¿Por qué es importante el día? El día es importante llevarlo, los registros, porque para ver cuándo se repiten más, ¿verdad? En qué día de la semana. Que a veces sucede que que pasan muchos accidentes los lunes o los viernes, ¿verdad? Entonces, eso es importante llevarlo registrado. Lugar en que se encontraba, entonces, por ejemplo, aquí el grado del tercer nivel del edificio. Labor que realizaba en el momento del accidente, se encontraba haciendo las gradas. En cuanto a la descripción del accidente, aquí algo muy importante, hay que anotar qué estaba haciendo, ¿verdad? Cómo le sucedió, qué le provocó, y digamos, si hubo algún lugar que él se lesionara, mencionarlo. Entonces, por ejemplo, vea que aquí en 2 renglones mencionamos todo. El señor Gómez se encontraba viendo las gradas del tercer nivel y al subir tropezó, lo cual le produjo una caída, ¿verdad? Provocándole golpes en su rodilla y brazo derecho. Entonces, vean cómo ahí estamos anotando todo, dónde sucedió, cómo le sucedió, ¿verdad? Al subir un escalón él tropezó, qué le generó ese tropezón, le generó una caída, y que adicionalmente al riesgo de la caída, qué eventos tuvo. Entonces generó golpes en su rodilla y brazo derecho. Hasta el momento hay golpes porque no sabemos la magnitud, ¿verdad? Ya eso lo va a establecer el médico cuando lo valore. Entonces acá, si hubieran testigos, sería lo ideal. Entonces, si hay testigos, entonces aquí colocaríamos el nombre y la firma de 2 testigos, y de ser necesario, ¿verdad? Si es un accidente, por ejemplo, muy grave que provocó, por ejemplo, la muerte de la persona, en algún momento ha sucedido, ¿verdad? Pues sí sería importante tener la declaración de los testigos. Nombre y firma del responsable que reporta el accidente, ¿verdad? Entonces aquí sería Pedro Arias Garro, digamos, por un ejemplo, y aquí en este espacio iría la firma, fecha en que se reporta y la hora. Ok, entonces, este documento, ¿qué va a hacer? Alimentar, digamos, la base de datos de la accidentabilidad del Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo. Entonces, tenemos el documento tanto ahí, y tenemos también posteriormente, cuando ya se alimenta esa base de datos, podemos tener, digamos, eventos. Entonces, por ejemplo, nos vamos a los accidentes y vamos a analizar los accidentes, caídas, cuántas caídas hubieron, ¿verdad? Este año. ¿Dónde se produjeron? Ah, a ver, pero si tuvimos 2 caídas en ese tercer nivel, vamos a ver qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que está fallando? Si ya sucedieron 2, 3 eventos diferentes, tal vez ya no es un acto de la persona, sino tal vez una condición, ¿verdad? Insegura del lugar, lo que está generando ese accidente, ¿verdad? Y qué lugares con más frecuencia han tenido lesiones. Por ejemplo, aquí irían rodilla y brazo derecho. Entonces, estos serían como la información general que podríamos trabajar, digamos, de estos formularios. Como les digo, estos formularios nada más van a quedar para que ustedes en el apartado de investigación y registro de accidentes se colocaría, bueno, para la investigación y registro de accidentes, si sucede algún evento, se utilizará el siguiente formulario, tal. En este momento entraríamos ya en el último espacio de consultas, un espacio de 5 minutos, si tienen alguna consulta con respecto a este último tema, y si no, para pasar con don Freddy para hacer el cierre de la actividad. No tenemos ninguna mano levantada por el momento. Ok, yo creo que si hay alguna pregunta en este momento para poderla solventar. Se desactivó el audio, don Freddy. Sí, cada vez hay momentos cuando me muevo entre una pantalla y otra, o se activa o se desactiva, extrañamente. Bueno, me parece que sería importante en este momento hacer una pequeña recapitulación de lo que es la sesión del día de hoy.
todos sabemos que nos podrían generar algunas dudas el proceso de evaluación propiamente ya cuando pasamos de identificar y llenar el cuadro 6 y pasamos al cuadro 7 a hacer la evaluación. Posiblemente puedan presentarse algunas dudas. Queremos en este espacio citarles y dejarles los espacios para coordinar con cada uno de sus tutores un espacio para analizar las respuestas y así poder agilizar cualquiera de los cuadros o situaciones o dudas que ustedes puedan presentar. Entonces, eso era lo primero. Y el objetivo es ya poderles compartir el Excel. Entonces, con el material de la semana, les estaríamos enviando el material correspondiente. El segundo aspecto que sería importante y tal vez quería recalcar, el tema de la accidentabilidad estudiantil, parece que no es una cultura institucional llevarlo, pero visitando algunos laboratorios, así en una visita muy rápida, lo que nos hemos dado cuenta es que los accidentes sí son muy frecuentes. Y muchas veces de los accidentes se presentan principalmente por temas de comportamiento humano. Entonces, lo que hemos estado analizando, haciendo un pequeño recuento, es que el estudiante estaba sin los lentes, el estudiante estaba sin el equipo de protección personal completo, o que iba a hacer algo rápido, entonces no se colocó los equipos o no siguió el procedimiento. Y esto nos lleva también a considerarlo. Realmente el manual es un manual que está dirigido a toda nuestra población de nuestras escuelas. Por lo tanto, sí va a ser fundamental considerar estas medidas y conocer cuáles son los riesgos que se están materializando en forma de accidentes. Posiblemente en forma de enfermedades nos va a costar un poco más de tiempo para poderlos desarrollar, pensando en lo que es una enfermedad producto del trabajo. Pero sí, los accidentes se visualizan en tiempo, lugar y espacio, ahora en un momento determinado, o sea. Entonces, así sí es importante ir haciendo un llamado y recapitular esta información. Esta información, como lo hemos observado en los diferentes grupos, es difícil de conseguir, pero si no lo tenemos, el objetivo es a futuro, desde este momento, ya que tenemos diferentes laboratorios que se desarrollan, poderlos ir recopilando. El segundo aspecto que es importante es la accidentabilidad laboral, ¿verdad? Que muchos de ustedes tal vez en este momento no la conocen, pero el hecho es que con los compañeros, principalmente con las jefaturas administrativas, conocer y tener el contacto para llevar esta información. Hoy estamos terminando unos minutos antes, realmente que si quisiéramos hacer un llamado en dos aspectos. Uno es a las personas que, si alguien quedó de completar la lista de asistencia, por favor que si nos la puede llenar. El segundo es que si alguien no pudo llenar el cuestionario, se lo podríamos enviar el enlace en el comunicado de esta semana para que lo pueda concluir. Para nosotros es muy importante saber cómo podríamos mejorar. Y el tercer punto sería que todas aquellas dudas o aquellos compañeros de carreras que no han podido avanzar en alguno de los cuadros, con toda la confianza se comuniquen con nosotros para poderles ayudar para seguir adelante y poder ir avanzando en las diferentes tareas. Si no hay ninguna pregunta, yo creo que estaríamos por el día de hoy. Les agradecemos a todos y todas. Sabemos el esfuerzo que realizan por estar en la actividad. Así que les damos las gracias a todos los que nos han dado aportes. Son muy bienvenidos, ¿verdad? Y continuamos con el proceso. La próxima semana los esperamos con la finalidad de dar seguimientos en los temas que tenemos pendientes. El tiempo va muy rápido, ya prácticamente en el tema del programa casi que estamos a mitad de camino, un poquito menos de mitad de camino del programa de salud ocupacional para entrar a lo que es el sistema de respuesta a emergencias. Entonces sí, la meta va a ser que logramos avanzar, podemos completar la información para que una vez que cambiemos de capítulo podamos ir al día y si es necesario podamos hacer alguna sesión para poder atender los temas pendientes. Creo que Tatiana quería decir algo. Sí, gracias. La próxima semana el tema dice mapa de riesgos, entonces mi pregunta era que si en esa sesión de la próxima semana se atenderán dudas, pero más que todo como en los casos particulares o si es como para ver un tema nuevo.
Bueno, Tatiana, en ese caso, por ejemplo, si tienen alguna duda, la idea es como solventarlas, irlas solventando durante la semana con el tutor. Igual vamos a tener una sección de preguntas y respuestas en todas las sesiones, pero ya la idea es que podamos colocar la información de la identificación y de la evaluación que ya la podemos mapear. Entonces, la idea es que en lo posible podamos con cada uno de sus tutores coordinar, en el caso de ustedes con este servidor, en donde podamos conversar de cuáles son las principales dudas y que la próxima semana, si quedó algo pendiente, lo podamos ver en el inicio de la sesión y posteriormente ya entrar en el tema. Ajá, Entonces, entonces para la... queremos dar una atención individual a observamos que hay grandes diferencias, ¿verdad? Entonces sí queríamos verlo como más en forma individual, esas consultas que se puedan dar. Ajá, perfecto. Entonces para la próxima semana, ¿hay alguna recomendación de llegar con algo listo? O digamos, si no nos da chance de tener listo lo que hemos visto hasta el momento, o más que todo con esa última parte, no hay problema. No hay problema, vamos a ver la metodología de mapeo de riesgos, cómo se hacen los croquis, o si consiguen los planos, o si tienen información, y posteriormente vamos a ver lo que son, cómo se mapea, cómo se colocan los pictogramas una vez que se determina una magnitud, cómo se colocan en las áreas, porque es más bien incluso es una herramienta visual para saber dónde están los riesgos y vemos cómo se ubican en las diferentes áreas. Es una ubicación física en la distribución de planta de esos riesgos. Entonces, ahí los veríamos con detalle. Muchas gracias. Ok, creo que hay algún mensaje. No, señor. Nomás voy a no verificar. tenemos. Yo me comunico con los compañeros de arquitectura que me mandan un mensajito de un correo del viernes. Ya lo busco para ver con lo de la información. Igual si no, hacemos un espacio con ellos y vemos un espacio y nos reunimos. Pero ya le respondo el correo a los compañeros de arquitectura. Ok, no veo más. Si alguien tiene alguna observación. De lo contrario, estaríamos ya con esto finalizando la actividad, dándole las gracias a todos y todas por participar. Muchísimas gracias. Y también le damos las gracias al equipo facilitador por la actividad. Muchas gracias por el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a Hasta todos. luego, gracias.